Muy bien, pues vamos a continuar hoy. Saludos primero a nuestros campus Northeast, West, Chihuahua, San Antonio. Todos ya están funcionando y pronto ya estábamos, queríamos anunciarles ya una fecha, pero ya estamos por lanzar un campus en Ciudad Juárez. Ya tenemos el sitio y todo, nomás que de repente otra vez en Juárez bajaron al no sé qué color, ¿verdad? Rojo, amarillo, naranja, no sé qué, pero cerraron otra vez todo por unas 2 semanas, pero pronto esperamos en noviembre estar arrancando nuestro campus de Ciudad Juárez, ¿ok? Entonces va a estar emocionante. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio Parados firmes en la gracia. Estamos viendo, ¿verdad?, este libro que Pedro escribe y iniciamos en este libro porque Pedro les está escribiendo a una iglesia en medio de un tiempo turbulento, ¿verdad?, como el que estamos viviendo hoy en día. No solo por la pandemia, sino por la política y por todo, ¿verdad?, la situación nacional, mundial. Y en medio de todo esto, Pedro nos escribe y establece que el fundamento de todo en nuestra vida, no importa lo que suceda allá afuera, es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de nuestra vida. Sobre Él establecemos nuestra vida y nuestra salvación está en Él. No en lo que hacemos, no en nuestra política. La salvación no está en un partido político, sino está en Jesucristo. Y tú y yo ponemos nuestra fe en Él. Ahora, Él habla de esta fe, de que es una fe que va a ser probada por el fuego. No nos asustemos cuando vienen pruebas. Es Dios que viene a purificar nuestra fe en nosotros. Entonces, ¿ves? Dios no nos promete una vida sin problemas, sin dificultades, pero lo que Dios sí nos promete a ti y a mí es que Él va a estar presente en medio de esas pruebas. Él va a estar con nosotros. Él no nos deja, Él no nos abandona, ¿sí? Entonces, hoy lo he titulado La oscuridad odia la luz. La oscuridad odia la luz. Ahora, Jesucristo declaró lo siguiente en Juan 3:19, porque no debemos de sorprendernos por el odio que va a venir del mundo hacia nosotros como creyentes. Juan 3:19 nos dice: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo. Jesucristo vino, ¿verdad? Pero, dice, y aquí creo ya, ok, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. ¿Ves? El mundo odia. El mundo que no conoce a Jesucristo odia a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, su vida viene y pone la luz sobre nuestro pecado, sobre nuestra vida que está chueca, está desviada. Y entonces el mundo prefiere vivir en la oscuridad que tener la luz revelando lo mal que está. Entonces empezamos en 1 Pedro capítulo 3, llegamos ahora al verso 13, dice: ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Tendemos a pensar, ¿verdad? Si yo no le hago mal a nadie, nadie me va a hacer mal a mí, ¿verdad? Si yo soy bueno con la gente, pues la gente me va a tratar bien, la gente me va a recibir. Pero tristemente, cuando tú y yo, lo que nos identifica es Jesucristo, no importa qué buenos seamos, el mundo nos va a odiar. El mundo nos va a odiar, ¿sí? Jesucristo, cuando anduvo aquí en esta tierra, dice que no le hizo daño a nadie, no pecó contra nadie, sanó enfermos, resucitó muertos, multiplicó panes y peces y les dio de comer a todos, ¿verdad? Liberó endemoniados. ¿Y qué hicimos? Lo clavamos a una cruz. El mundo odia a Jesucristo. No importa qué tan buenos seamos tú y yo.
¿Ves? En el nombre de Jesucristo se han construido hospitales, escuelas, orfanatos, comedores. Pero a pesar de ello, cristianos son encarcelados, torturados y aún muertos por su fe en Jesucristo. Fue en enero de 1999 que Graham Staines y sus dos hijos, uno de 10 años de edad y uno de 6 años de edad, fueron torturados y prendidos en fuego vivos. ¿Cuál era su crimen? Habían estado cuidando de los leprosos y los pobres en India y predicando el nombre de Jesucristo. ¿Ves? No rechazan el que les hagamos bien, pero el momento que mencionamos el nombre de Jesucristo, va a haber personas que nos odian. Y Pedro nos está preparando. No es para que tengamos miedo, no es para asustarnos, no es para que, no, sino para que tú y yo entendamos, el mundo nos va a rechazar porque nos identificamos con el nombre de Jesucristo. Cada año alrededor de 90,000 personas mueren por su fe en Jesucristo. O es decir, 1 cada 6 minutos. Para cuando yo termino hoy de predicarles el día de hoy, 5 personas habrán muerto, no por ser criminales, no por ser malos, sino por creer en el nombre de Jesucristo. Ahora, nosotros hasta ahora hemos vivido, ¿verdad?, en un país donde hemos tenido libertad, donde no ha habido esa persecución. Pero, amigo, amiga, las cosas están por cambiar. Oh, sí. Las cosas socialmente están cambiando, los vientos están cambiando, y va a llegar el día donde tú y yo no nos sorprendamos que por creer en Jesucristo vamos a perder amigos, vamos a perder familia, tal vez perdamos trabajos, ¿verdad? Porque tú y yo, nuestra fe está en Jesucristo. Dice Jesús en Juan 15:18, dice: si el mundo los aborrece, tengan presentes que antes que a ustedes me aborreció a mí. Es Jesús hablando. Si fueron del mundo, el mundo los querría, pero como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. No nos sorprendamos, ¿verdad? Recuerden lo que les dije: ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Amigo, tú y yo no podemos quedar bien con Dios y con el hombre. Tú y yo tenemos que decidir: ¿quiero quedar bien con Dios o quiero quedar bien con el hombre? Porque si yo quiero quedar bien con Dios, el hombre de este mundo nos va a rechazar. Nos van a rechazar por nuestra fe, por proclamar que Jesucristo es el Señor de nuestra vida, el que gobierna en nuestra vida, el que dirige nuestra vida. Y si quieres quedar bien con el hombre, vas a quedar mal con Dios. Entonces tú y yo tenemos que tomar una decisión en nuestra vida personal. ¿A quién voy a buscar agradar? ¿Voy a buscar agradar al hombre? ¿Voy a buscar agradar a las personas y quedar bien con las personas y poner en Facebook las cosas que las personas me van a aplaudir? ¿O quiero quedar bien con Dios y con Jesucristo? Ahora, no es ser ofensivo, no es tratar de insultar a la gente, no. De hecho, Pedro nos dice cómo debemos de responder cuando la gente nos rechaza. Nos da 3 cosas que debemos de hacer. Primero dice: pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. ¿Quién nos va a recompensar? Dios. Si yo busco agradar a Dios, Él me va a recompensar. Mi recompensa no viene del hombre. Mi recompensa no viene, ¿verdad?, de mi empresa, de mi trabajo, ¿verdad?, del partido político. Mi recompensa viene de Dios. Dice: así que no se preocupen ni tengan ¿qué? Miedo a las amenazas. Wow. ¿Ves? Lo primero que Dios nos dice cuando viene esa resistencia, cuando viene ese ataque en contra ti y contra mí por nuestra fe en Jesucristo, lo primero que nos dice es: no se asusten, no tengan temor.
¿Sí? Tú y yo tenemos que aprender a vencer el temor cuando viene, cuando nos dice la escritura que el diablo es como un león que rugiente, buscando a quien devorar. ¿Han visto un león? ¡Wow! Que ruge. ¿Sabes lo peor que puedes hacer cuando te enfrentas a un león en la naturaleza? ¿Sabes lo peor que puedes hacer? Salir corriendo. Eso es lo peor que puedes hacer, porque el momento que das la vuelta y sales corriendo, el león te va a comer. Pero si tú te paras fuerte y te haces grande, ese león se detiene. Se detiene, ruge, te quiere espantar. El enemigo, el diablo, usa el temor para dominar la vida de las personas. Y tú y yo tenemos que aprender a no temer, porque no hay nada que el diablo nos pueda hacer, porque Dios está con nosotros. David escribió en Salmos 27:1, dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Dice: el Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? Dice: cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aún dice, cuando un ejército se asedia, no temerá mi corazón. Aún cuando una guerra estalla contra mí, yo mantendré la confianza. Tú y yo tenemos que aprender, no importa lo que suceda en el ámbito político, no importa lo que empiecen a decir en contra de nuestra fe, Jesucristo sigue sentado en el trono, Él sigue siendo Dios y yo pongo mi confianza en Él. Nuestra confianza está en Él. Y tú y yo no tememos lo que si cambian las leyes y dicen que no podemos predicar todo lo que esta palabra de Dios dice. No importa, no tememos, porque Dios sigue sentado en el trono. Dios sigue en control. Entonces, lo primero que Dios nos dice cuando vienen en los ataques en contra de nuestra fe: uno, no temer. Número dos, nos dice, en cambio, en vez de temer, ¿qué dice? Adoren a Cristo como el Señor de su vida. ¿Qué nos está diciendo? En vez de estar, ¿viste lo que dijeron? ¿Viste la nueva ley que pasaron? ¿Escuchaste lo que nos quitaron, verdad, de las redes sociales? Tú y yo, ¿qué vamos a hacer? Adorar a Dios. Vamos a proclamarle a Él como Rey y Señor de nuestra vida, no importa lo que suceda a nuestro alrededor. Porque ¿saben qué? Lo que hace la adoración ahuyenta el temor. La adoración y el temor no pueden cohabitar juntos. ¿Ves? Cuando tú estás adorando a Dios y estás hablando de la grandeza de Dios y del poder de Dios, ¿sabes qué sucede con el temor? Se sale de la habitación. No puede cohabitar, no puede estar ahí, porque tú y yo empezamos a ver la grandeza de Dios, la majestad de Dios, el poder de Dios, y nuestra fe se crece. Entonces Dios nos está diciendo: no teman la persecución que vaya a venir. No teman, ¿verdad?, cuando los maltratan por su fe en mí. Dice: levanten sus voces, empiecen a adorarle a Él, aquel que ha vencido. Porque Él es el que está sobre todo. Él está por encima de los gobiernos, Él está por encima, ¿verdad?, de las redes sociales, Él está por encima de todo. Y tú y yo adoramos a Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que es el Alfa y el Omega, el que ha estado desde el principio y estará hasta el final. A Él tú y yo adoramos y exaltamos en medio de cada situación y circunstancia. Escúchenme, Dios es antes del COVID y Dios es después del COVID. Dios es antes de cualquier partido político y Él es después de cualquier partido político. Él siempre ha existido, siempre existirá, siempre ha estado en el trono y sigue en el trono. Entonces no importa lo que suceda, tú y yo le adoramos a Él.
Entonces lo primero que nos dice Pedro dice: hey, aunque ustedes hagan el bien, aunque sanen a los enfermos, ¿verdad?, y den de comer a los pobres, por su fe en Jesucristo van a ser perseguidos, pero no teman, adoren a Dios. Y luego, ¿qué nos dice? Y si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar, ¿qué? Una explicación. Que tú y yo estemos listos para defender nuestra fe. Que tú y yo conozcamos esta palabra de Dios. Conoce esta palabra de Dios. Lee esta palabra de Dios. Que tú y yo tengamos una defensa de nuestra fe. Escúchame, Dios no nos dice a ti y a mí que dejemos el cerebro allí afuera cuando entramos a su casa. Dios quiere que seamos gente pensante. Nuestra fe se puede defender. Y tú y yo debemos de saber cómo defenderla. Que usemos nuestra cabeza. ¿Saben que Jesucristo, si vemos estas escrituras, Jesucristo cumplió en su vida alrededor de 300 profecías del Antiguo Testamento? Él las cumplió en su vida. Jesucristo nació de la Virgen María. Jesucristo fue crucificado y al tercer día resucitó. Más de 500 personas lo vieron presencialmente vivo sobre esta tierra antes de su ascensión al cielo. Y ya después de 2000 años no han podido negar su muerte y su resurrección. Tú y yo tenemos una fe en un Dios vivo, genuino, real, que no se puede negar. Esta palabra de Dios es una palabra diferente a cualquier otro libro. Este libro fue escrito por más de 40 diferentes individuos a través de 1500 años. Personas en diferentes lugares, diferentes países. Personas, ¿verdad? Algunos de ellos eran campesinos, doctores, ministros, políticos, otros prisioneros, músicos, pescadores. 66 libros en este libro. Y todos con un tema central: la redención del hombre por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ningún otro libro puede decir lo que este libro dice. Lo han querido, ¿verdad?, borrar de la faz de la tierra y no han podido, porque esta palabra es una palabra viva y eficaz. Y tu fe y mi fe está basada en algo genuino, real, que permanece para siempre. Y tú y yo debemos de poder defender nuestra fe. Ahora, Pedro allí, verso 16, nos dice cómo defender nuestra fe. Nos dice: pero háganlo ¿con qué? Dice: con humildad y respeto. Manténganse siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan, porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. La defensa de nuestra fe tiene que ser con amor y con respeto. Cuando nos atacan, tú y yo no atacamos. Cuando nos insultan, tú y yo no insultamos. Cuando nos golpean, tú y yo no golpeamos. Jesús, ¿qué dijo? Jesús en Mateo 5:38 dice: oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Tú me pegas, yo te pego. Tú me das, yo te doy. Pero él dijo: yo digo, no resistan al que es malo. Ante a cualquiera que te pega en la mejilla derecha, dale también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, con el 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Tú y yo, nuestra fe la vamos a defender. Defendemos, ¿verdad?, lo que Dios ha dicho, su palabra, la veracidad de su palabra. Pero tú y yo no nos ponemos a pelear.
Tú y yo no nos ponemos a argumentar. Tú y yo no vamos a tomar armas para defender nuestra fe. Si quieren venir y quemar este lugar, que vengan y lo quemen. Tú y yo no nos vamos a poner con armas a defenderlo. Cristo no necesita que tú y yo lo defendamos con un rifle, una pistola. Tú y yo vamos a amar. Vamos a amar, y por nuestro amor y por nuestro testimonio vamos a dar un ejemplo al mundo de que somos hijos de Dios. Entonces, no, con tu familia, con tus amigos, tus compañeros en el trabajo, no te pongas en un pleito. El que quiere hacer pleito contigo, déjalo en paz. ¿Sabes qué tienes que hacer por él? Aquí nos dijo Jesús, dijo que ora por él. No está listo su corazón para recibir. Ora por él. Y va a llegar un momento en su vida cuando tiene una crisis que va a venir contigo y te va a decir, a ver, ora por mí, ¿no? Ese que hoy, el día de hoy, escúchame, amigo, de veras, escúchame bien. Porque Dios, tienes amigos, tal vez compañeros, tal vez familiares que te echan y te dicen, y cada vez que la familia se junta y te está tirando, no respondas. Ámalos, ora por ellos, y te vas a sorprender. Va a llegar el día cuando va a llegar contigo a solas, no lo va a hacer público, en solas va a decir, oye, ora por mí, traigo estas broncas. Y en ese momento tú vas a demostrarle el amor de Dios y la gracia de Dios, y vas a orar por él y vas a bendecir su vida y vas a ver a Dios obrar. Pero no peleamos, no argumentamos, ¿okay? Y no nos paramos, ¿verdad? Se van a ir todos al infierno, bola de pecadores. Eso no es defender nuestra fe, ¿sí? Sino es presentar el amor de Dios a las personas. Pedro dice, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, ¿okay? En cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvos con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Wow. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Nació de la Virgen María. Vivió una vida perfecta, una vida sin pecado. Fue tentado, dice la Escritura, en todo, mas no pecó. Y aún así fue a la cruz para morir allí, para tomar sobre sí mismo tu pecado y mi pecado. Pero no permaneció en esa cruz, lo enterraron y al tercer día Él resucitó. Pedro se para el día de Pentecostés delante de miles de judíos allí en Jerusalén. Todos ellos sabían lo que había sucedido. Apenas había pasado unos días anteriores, 50 días antes. Y Él se está parando y Él les está diciendo, varones, hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado. Empieza a hablarles de David, porque David era un héroe nacional. Era este rey que todos decían, wow, queremos que regrese David. Un poder político, un poder militar que nos va a poner. Empieza a hablar, pero dice, David, él murió. Y aquí está su tumba, aquí están sus huesos. Pero ¿qué dice? Pero Jesucristo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Wow. Entonces, Él está dando testimonio de que Jesucristo ha resucitado, y esa resurrección, escúchame, es la evidencia central de la deidad de Jesucristo. Y luego llega verso 19. Dice, por lo tanto, nos dice aquí, nos revela un poco, abre la cortina, qué sucedió en esos días de que Jesús estaba en la tumba. Y dice, por lo tanto, fue a predicarle a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. ¿Ves? Dios no quiere que nadie perezca, dice la Biblia. Él no quiere que nadie vaya al infierno. ¿Saben cuánto le tardó a Noé hacer el arca? 120 años. Por 120 años, ¿saben lo que hacía todos los días? Predicar. Les decía, Dios quiere rescatarles a ustedes, a sus familias. Dios va a destruir este mundo. Dios va a traer lluvia sobre esta tierra. Arrepiéntanse de sus pecados. 120 años. ¿Saben cuántos se convirtieron?
Cero. Solo la familia de Noé. Pero ¿por qué Dios esperó 120 años? Porque Dios es paciente. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios es paciente con nosotros. Pero entonces nos dice, Él fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Ves? No es que fue a darles el plan de salvación, no. Jesucristo fue a proclamarle al diablo y a sus demonios su victoria. Porque el diablo desde Génesis está queriendo destruir el linaje de Jesucristo. Es el diablo que hizo que Caín matara a Abel, pensando acabo con este, y luego viene una maldición sobre Caín y ya no hay. Pero Dios levanta otra generación por medio de Set. Y luego vemos cómo sucede a través del tiempo, ¿verdad? Solo Noé y su familia son rescatados. Y luego vemos cuando están en Egipto el faraón que dice, si es varón, que muera. Dice, voy a acabar con todos los hombres judíos. Aquí acabo, no puede llegar el linaje a Jesucristo. Y luego se acuerdan cuando Jesús nació, cuando pasan los reyes magos y el rey Herodes se da cuenta, ¿qué hace? Manda órdenes de todos los niños en Belén de 2 años y menores tienen que morir. El diablo ha intentado de generación en generación. Vemos aún en 2 de Reyes 11, ¿verdad? Atalía. Imagínense esta mujer, el odio del diablo en ella. Ella manda matar a todos sus nietos varones. Pero Dios rescata a uno, a Joás. Y nace Jesús. Y Jesús crece y vive una vida perfecta. Muere en esa cruz y luego ¿qué hace? Va para proclamar a los demonios y al diablo mismo: he vencido, he vencido, he vencido. Tú querías destruir al hombre, querías destruir la descendencia que traería el Salvador a este mundo, pero yo soy victorioso, he vencido. Sigue Pedro, dice, el agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz porque la resurrección de Jesucristo. Nos habla del bautismo en agua, amigo, amiga, de ese que tú y yo en el bautismo en agua, después de dar nuestra vida a Jesucristo y somos bautizados en agua. Ese bautismo es donde tú y yo unimos nuestra vida con Jesucristo, con su muerte, su entierro y su resurrección. En ese bautismo en agua es donde tú y yo declaramos delante del mundo: yo, el viejo yo, el hombre de pecado, ha muerto, ha sido enterrado, pero ahora resucita en vida en Cristo Jesús. Sí. Si tú no te has bautizado, necesitas hacerlo. Necesitamos pronto, no importa el COVID, vamos a tener bautismos, ¿verdad? Vamos a tener bautismos para que tú y yo podamos declarar al mundo: mi vida está en Jesucristo. Sí. Pablo declaró: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Wow. Y es por la resurrección de Jesucristo que tú y yo tenemos vida. Y termina Pedro, verso 22, termina el capítulo diciendo: ahora Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor al lado de Dios, y todos, digan conmigo, todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Wow.
Por eso ves, cuando tú y yo, cuando las cosas empiezan, cuando tu familia te rechaza por creer en el nombre de Jesucristo, cuando tus compañeros en el trabajo, en la escuela, te rechazan por creer en el nombre de Jesucristo, cuando Facebook, ¿verdad? Y Instagram y todos nos rechazan por creer en Jesucristo, tú y yo no tememos, adoramos a Dios, le exaltamos a Él y defendemos nuestra fe, porque Jesucristo está sentado en un trono alto y sublime sobre toda autoridad. David escribió así en Salmos 2, me encanta Salmos 2, dice: ¿por qué se subleman las naciones y en vano conspiran los pueblos? Dice: los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, y dicen: hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Y el mundo está, ¿verdad? No queremos nada con Cristo, no queremos nada con su palabra, no queremos nada. Los de la alabanza pueden ir subiendo en todos los campus, necesitan correr porque vamos a ponernos de pie. Todos pónganse de pie, porque termina aquí, dice: el Rey de los cielos, ¿qué hace? Se ríe, el Señor se burla de ellos. Cuando el mundo nos está atacando, cuando el mundo nos está insultando, cuando el mundo está hablando mal de nosotros, ¿saben lo que está haciendo Dios allá en los cielos? Él no está preocupado: ay, mis pobres hijos. No, Dios allá se está riendo, diciendo: estos están. ¿Y tú y yo qué hacemos? No tememos, levantamos nuestros ojos a los cielos y empezamos a adorar al Rey eterno. Entonces hoy, en todos nuestros campos, vamos adorando al Señor, vamos exaltando a nuestro Dios. Eleva tus manos, eleva tu voz en esta mañana, aquel que está sentado en el trono.